este primer semestre del año en cuanto a ingresos no petroleros de las exportaciones de materias primas, sobre todo, dan unos números, si bien no los mejores, algo alentadores. Según el reporte del Banco Central, casi 5.900 millones de dólares se habrían exportado durante estos primeros 6 meses del año. Para hablar y entender un poco, interpretar qué sectores podrían ser los que más han aportado con eso, está con nosotros el presidente de la Federación de Exportadores, Fedexport, don Felipe Rivadeneira. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias. A usted, Byron, un gusto poderles atender y atento a sus inquietudes, y un saludo a su distinguida audiencia. Leía un comunicado que ha hecho público usted en su cuenta de Twitter de la Federación a propósito de esta finalización del estado de excepción y cuáles serán estas nuevas reglas para impulsar el crecimiento económico del país. Las exportaciones petroleras están prácticamente nulas, recibimos casi cero en los ingresos al fisco por impuestos y por retorno de divisas, pero el sector exportador no tradicional de materias primas está sacando la cara. ¿Cuál es el mensaje a esta hora? Y por supuesto, si los números reflejan un eventual proceso de recuperación económica para la exportación. Bueno, a ver, primero que nada, no hemos estado ajenos a todos los problemas que existieron en el país, ¿no? Sin embargo, yo creo que el sector exportador no petrolero ha demostrado ser un pilar fundamental para el sostenimiento de la dolarización en el Ecuador. Estamos hablando de que, como usted bien lo mencionaba hace un momento, hemos tenido caída prácticamente en todas las demás fuentes de ingresos del país. Sin embargo, el sector exportador ecuatoriano no petrolero ha dado la cara, ha sostenido la dolarización, y eso hace que otra vez, nuevamente, se vea la verdadera importancia que tiene este sector para la economía del Ecuador y por qué tenemos que apostar fuertemente a su desarrollo. Nosotros ya tenemos las cifras a julio, es decir, ya de enero a julio cerrados. Usted mencionaba del primer semestre, yo ya le agrego el tema de julio. Hemos visto que se han ingresado al país por concepto de exportaciones no petroleras alrededor de 8.397 millones de dólares. Esto implica un crecimiento del 8% de lo que va del año. Sin embargo, hay que ir analizando mes a mes esto, ¿no? Porque en realidad uno ha ido viendo cómo se ha ido evolucionando las exportaciones, por ejemplo, como los 2 primeros meses del año fueron meses extremadamente importantes para el sector exportador, que nos hacía ver o prever que íbamos a tener récords históricos en el 2020. Lamentablemente, como le digo, no estuvimos ajenos a los problemas de la pandemia, a pesar de ser un sector priorizado. Sin embargo, hubo inconvenientes, las disposiciones del COE no las atacaban los municipios, que lo estamos viviendo lamentablemente nuevamente ahora. Hubo miedo, el miedo fue algo natural en los meses más duros de la pandemia, que fue abril y mayo, en donde la producción bordeó alrededor del 45% del sector exportador no petrolero. Sin embargo, se ve que somos una potencia mundial. El sector exportador no petrolero ecuatoriano, agroindustrial, yo creo que le hemos demostrado al Ecuador y al mundo entero que somos, insisto, una potencia mundial en poder alimentar al mundo, porque si vemos los resultados que hemos tenido en estos momentos dificilísimos, ¿no es cierto? Es decir, no son resultados menores, es decir, el lograr un crecimiento a través de estos meses demuestra esa capacidad de que el Ecuador, a través de sus exportaciones, de su oferta de canasta exportable, puede seguir creciendo más. Y nos hace pensar y nos hace asimilar como país que tenemos que apostarle más fuertemente a la exportación no petrolera del Ecuador, ¿no? Felipe, vamos a los números por sectores, de acuerdo a la información que registra el Banco Central versus la que ustedes tienen. Banano y plátano entiendo que ha superado los 1.000 millones, camarón igual 980 millones, atún y no tradicionales. ¿Usted por favor me puede ratificar cuáles son los números de ustedes por sector? Sí, le podemos ver por sector, como le decía. Ya a julio, vemos que el mes de julio de este 2020, lamentablemente las exportaciones tradicionales tuvieron una pequeña caída, o más bien dicho, una caída importante del 6.6%, las no tradicionales, crecieron al 16%. Estamos hablando de que en las exportaciones tradicionales tenemos alrededor de 5.205 millones
de dólares y las no tradicionales 3.200 millones de dólares aproximadamente. Si vemos ya por rubros específicos, vemos que banano acumulado, estos datos son acumulados, ¿no? De enero a julio tenemos más de 2.314 millones de dólares en exportaciones. Camarón estamos con 2.231 millones de dólares. Estamos hablando que atún y pescado 200 millones de dólares, cacao elaborados 426 millones de dólares, madera ha tenido un incremento interesante a 308 millones de dólares, por ponerles algunos ejemplos ya de sectores específicos, ¿no? Felipe, vamos a acciones concretas. ¿Qué le parecen las medidas tomadas por el gobierno, el giro específico del negocio para contratación por obra y servicio? Esta ley de ayuda humanitaria también flexibilizó un poco la finalización de algunos contratos y se ha prorrogado el impuesto a la renta y el impuesto de salida de divisas también a 24 meses. No son muchas, pero bueno, algo es algo, dirían, como para reactivar el sector productivo y específicamente exportador. A ver, como le decía yo hace un momento, ¿no? El Ecuador entero tiene que asimilar, y esto estamos hablando desde el sector de la academia, del poder ejecutivo, del poder legislativo, del periodismo, del sector privado, que el futuro del país tiene que ser la exportación no petrolera, ¿no? Tenemos y debemos soñar en un Ecuador en que las exportaciones no petroleras superen 5-1 las exportaciones petroleras, porque sabemos que el sector privado es el sector que sostiene el empleo y que existe la manera de desarrollar de una forma sostenida la economía del país. Ya hemos visto dos experiencias traumáticas que hemos tenido en el Ecuador con el boom petrolero, en los años finales de los años 70 y lo que pasó últimamente al finales del 2015. Es decir, son booms en donde el sector petrolero se incrementa y además depende de los precios internacionales. Lógicamente, cuando eso cae, existen los problemas de crisis reales que estamos viviendo. En cambio, si desarrollamos de buena forma al sector no petrolero, esto se va a ir haciendo un desarrollo normal, paulatino y de alguna manera nos va a permitir soñar con un mejor Ecuador donde generemos mayores oportunidades. Yo creo que para esto, respondiendo a su pregunta, la Federación Ecuatoriana plantea tres aspectos fundamentales. El primero es cumplir con el principio adecuado de no exportar impuestos. Esto significa que nosotros como sector exportador no podemos competir o incrementar los precios hacia afuera, porque obviamente nos rige el mercado internacional. Entonces tenemos que aplicar correctamente ese principio de no exportar impuestos, es decir, tratar de que toda la normativa del Ecuador busque que no se exporte impuestos. Segundo, tenemos que acelerar nuestra agenda comercial, porque la agenda comercial, el momento que nosotros logramos acuerdos comerciales, es una inyección directa a la vena de competitividad, y eso tenemos que conseguirlo con los Estados Unidos, con el Pacífico, con México, con Canadá, con Centroamérica. Centroamérica es una gran oportunidad para la exportación de los productos industriales. Si bien hemos visto los resultados de poder exportar productos agroindustriales, tenemos que también trabajar en competitividad para poder exportar los productos industrializados. Y tercero, tenemos que trabajar, y eso la Federación Ecuatoriana de Exportadores ya lo tiene listo, tenemos un marco metodológico, un plan nacional de exportación, que lo vamos a presentar a los futuros candidatos a la presidencia de la República, en donde damos soluciones al corto plazo, como le digo, con la intención de incrementar las exportaciones no petroleras, de crear nuevos sectores de exportación agroindustrial y que nos permita tener una visión como país a 10, 15, 20 años y que nos dé la posibilidad de soñar en un Ecuador que las exportaciones no petroleras superen 4-5-1 a las exportaciones petroleras, de esa manera generar divisas, empleo y desarrollo sostenible para el Ecuador. Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, muchas gracias. Byron, a ustedes siempre a las órdenes. Muy bueno.